Bien, a las 8:45 hemos invitado a dos diputados debutantes que lo son en el Congreso de la República, en la legislatura, pero no en la vida pública nacional y mucho menos en el ámbito político. Están con nosotros Sandra Morán, es diputada por Convergencia, ha sido electa y mañana toma posesión de su curul. Y está con nosotros también Manuel Conde Orellana, quien pues ha tenido una larga vida pública en Guatemala y es diputado electo por el Partido de Avanzada Nacional. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Esta tarde hemos tenido noticias respecto de que hay una coalición, hay un grupo de partidos políticos representados en el Congreso que están dispuestos a apoyar a Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza como presidente de la próxima Junta Directiva. Esto lo digo solo para poner en contexto esta conversación. Ahora, ¿entraron ustedes en esa negociación para elegir a la Junta Directiva que va a tomar posesión mañana? En el caso nuestro, no. ¿No? No. Nosotros estamos pensando cuál va a ser nuestra accionar el día de mañana y vamos a conocer en el momento que estemos ahí las propuestas. No sabemos si... entiendo yo que la intención es tener una sola planilla, pero hasta ahorita hemos oído 3, entonces no sabemos. Manuel. Nosotros fuimos invitados el día de hoy. Llegamos, conversamos con los integrantes de la planilla, con la mayoría de ellos, escuchamos sus motivaciones y estamos nosotros en una reflexión después de escucharles a ellos. Hoy al mediodía estuvimos en el Congreso en una sesión de ensayo de la parte tecnológica del Congreso y aprovechamos también, acudimos a un llamado de Luis Rabé, lo saludamos, conversamos con él, escuchamos sus inquietudes y de la misma manera estamos reflexionando y creemos que el Congreso necesita una junta directiva plural, muy representativa. No puede ser una junta directiva de los partidos con más diputados, sino debe ser una junta directiva muy equilibrada. ¿Debe incluir esa junta directiva a los remanentes del Patriota y del Líder que fueron repudiados por la ciudadanía el año pasado? Yo creo que no todos los integrantes de esas planillas son diputados que no tengan derecho o calidades como para estar en una junta directiva. Yo creo que en esas bancadas también hay diputados que supieron hacer su trabajo y fueron respetados. Sin embargo, eso es parte de ese acuerdo y cuando yo hablo del pluralismo, creo que debe de ser muy representativa, incluyendo a estos grupos. Sandra nos habla de 3 grupos, 3 potenciales planillas que estarían buscando su elección para la Junta Directiva. Manuel nos ha mencionado solamente 2. Aparte de la de Mario Taracena, que mencioné yo al inicio, está también la de Luis Rabé. Y hay un esfuerzo que ha hecho el Frente de Convergencia Nacional y también se especuló... ¿Encabezado por quién? ¿Quién sería el presidente de este esfuerzo? Lo que se nos comunicó a nosotros es Javier Hernández. Y el Frente salió de esa mesa en la que se postula hoy al candidato de la UNE, salió de esa mesa y empezó toda una ronda de acercamientos con todos los grupos, incluidos también nosotros. Para tratar de armar una planilla encabezada por el partido oficial. Tuvimos una reunión con el señor Edgar Ovalle y nos hizo también ver la intención que ellos tenían de conformar una planilla y de postular a uno de sus elementos a la presidencia. Ahora, Sandra, ¿no se le hace a usted difícil entrar en conversaciones con alguien como Edgar Ovalle que está con un proceso de antejuicio precisamente por abusos durante el conflicto armado? Nosotros no estamos en conversaciones con los partidos. Creemos que, como dije, tenemos que ver mañana nuestro voto, si habrá voto, porque puede ser que tengamos un voto de abstención, o sea, no votemos o no, digamos. Pero me parece que es importante ver cómo se manejan las cosas en el Congreso en este momento. Tenemos que tener una junta directiva. Nosotros éramos de la idea que definitivamente teníamos que escucharlo de la calle y encontrar una junta directiva que podría ser en la diversidad, que podría ser, pero eso es complicado y difícil, ¿verdad? Sandra, si uno pregunta, ¿cuál es la línea de pensamiento? ¿Cómo se presenta ante el pueblo guatemalteco Convergencia? ¿Cómo lo diría usted? Nuestro nombre es Convergencia para la Revolución Democrática. Nosotros somos un partido de izquierda y de izquierdas, de la amplitud, digamos, y representamos también las aspiraciones de los pueblos. Entonces, en esa línea es que vamos a trabajar. Ahora, en el caso del PAN,
ustedes ya vienen con como la séptima edición de ese partido político, ¿no? Es decir, están Skippy Linares, están Sacrison y estás tú como diputados. Ahora, ¿qué línea ideológica van a asumir ustedes? Bueno, el PAN es un partido de centro-derecha. Y los 3 diputados hemos tenido desempeño en la vida pública y vida política y somos gente de centro-derecha. Somos democráticos. En el caso personal, yo soy un hombre democrático nacionalista. Así me defino, así actúo y así ha sido mi comportamiento en la vida política siempre. La apertura para la discusión de los temas, la temática social con un enorme compromiso y voluntad de transformar lo que no ha permitido un desarrollo social en el país. Y no somos neoliberales a ultranza, o sea, estamos en contra de los monopolios, estamos en contra de los privilegios, estamos en contra de los que no quieren dar espacios, estamos en contra de Estando en contra de los monopolios, van a proponer una iniciativa de ley antimonopolios en el Congreso de la República. Sí. Algo que había ordenado la Constitución del 85. Es una de las motivaciones que traemos. Creemos nosotros que en Guatemala los monopolios nacionales, internacionales y en algunos casos de lo poco que queda en el sector público debe de abrirse. No podemos seguir gravitando alrededor de capitales tradicionales que ya no encuentran dónde guardar la plata. Ya no podemos seguir limitados con leyes que únicamente le permiten el acceso al desarrollo a ciertos grupos. Y la banca nacional no puede seguir siendo una banca que le da crédito al que demuestra que no lo necesita. Creo que tiene que haber cambios. Y si Guatemala no logra abrir esos espacios en la parte económica, Guatemala no sale adelante. Y no podemos pensar que al extranjero alfombra roja y al guatemalteco la sata. Sí. Ahora, Sandra, en el caso de Convergencia me llama a mí mucho la atención el gran apoyo que recibieron ustedes en términos de publicidad de parte de los canales de la televisión abierta. ¿No representa esto un compromiso que los va a coartar a ustedes en su afán de reorganizar la política, de redefinirla? No, nosotros no tenemos compromisos de este tipo. Nosotros utilizamos lo que se podía utilizar y también las redes sociales y los medios alternativos. Sandra, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República para un partido de izquierda, Convergencia por la Revolución Democrática? Bueno, nosotros esperamos que el Congreso de la República tenga una actitud distinta, ¿verdad? Que efectivamente encontremos debate y encontremos puntos comunes para ir avanzando. En primer lugar, ir a trabajar, ¿verdad? Y en segundo lugar, ir encontrando puntos comunes para ir avanzando e ir sacando a Guatemala de este hoyo donde está ahorita y en favor de la población que más lo necesita. ¿Hay una agenda específica legislativa? Nosotros queremos continuar con la discusión y empujar algunas propuestas en el tema de reforma política y económica del Estado. Ahí coincidimos con algunas cosas. Queremos la agenda de derechos humanos y justicia, la agenda de los pueblos y la defensa de los territorios y la agenda agrícola y de agricultura y de medio ambiente. Quedó pendiente de la legislatura anterior la reforma del sector justicia, que se quedó entrampada. Quedó pendiente también la ley de servicio civil. Así es. Y falta ver la lectura final y si la Corte de Constitucionalidad considera viable la ley electoral Y partidos políticos, exactamente. Es decir, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a la ley electoral? Nosotros interpusimos incluso una inconstitucionalidad, porque la consulta que se hizo a la Corte está plagada de inconstitucionalidades. O sea, interpusimos una acción que, obvio, no fue rechazada, aunque se dijo por algunos magistrados que el planteamiento jurídico que se hizo era muy ilustrativo para ellos en el momento de dictaminar. Creemos nosotros que esa iniciativa tiene que ser revisada, tenemos que recibir las recomendaciones o la resolución que tenga la Corte, pero estamos dispuestos a generar no solo una reforma a la ley, sino una reforma al sistema electoral. Creo que hay mucha confusión. Se dijo incluso en este lugar muchas veces que había que reformar la ley electoral para que no hubiera reelección. O sea, tenemos que entrar a una claridad de la temática constitucional y de la temática electoral, pero debemos de cambiar el sistema electoral porque no puede ser un sistema concentrado en un Tribunal Supremo Electoral que termina haciendo todo, hasta escogiendo el color de las mesas donde están las urnas.
tenemos que hacer grandes cambios en el sistema político del país y también en el sistema, por supuesto, en la parte electoral. Señores, hablemos del panorama político en el que van a asumir ustedes sus respectivas curules. Un gobierno que llega al poder sin tener un partido oficial sólido que le respalde. Un presidente votado con mucho respaldo popular, en términos generales unas elecciones muy concurridas, un presidente votado con una gran diferencia respecto de su contendiente, pero en términos generales un presidente que afronta unas dificultades enormes. Para empezar, financiamiento para el Estado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debería garantizarse un mejor financiamiento para el Estado? Sí, bueno, ese es un tema que hay que discutir, hay que retomar, el tema de los ingresos fiscales del Estado. Tendremos que discutir, retomar pactos fiscales, retomar ese tema, y también una de las cosas es que hay que revisar el presupuesto, cómo quedó y qué cosas pueden cambiar de un lado a otro. Esas son las primeras cosas que hay que retomar. En términos generales, lo que se ve es una similitud del gobierno en el que tú participaste como el ingeniero Serrano, como cuando llegó el movimiento de acción solidaria, con apenas eran 16 diputados. 16, todavía eran más que los del FSN. Sí. Es decir, ¿prevés tú una dificultad para gobernar 16 este gobierno? diputados, pero con un gabinete de primera línea, con un gabinete muy bien sustentado, con un gabinete de unidad nacional, con 4 partidos representados en el gabinete, con gente de mucha experiencia en el gabinete. Cosa que no sucede en este momento. Cosa que no estamos viendo en este momento. Y con una personalidad también en el presidente que no vemos en el actual presidente. Con todo ese respaldo que menciona Juan Luis, que ese respaldo es un respaldo que es una cara de la misma moneda de la exigencia que la sociedad va a hacer a partir de mañana al nuevo presidente, al que le va a pedir resultados y no le va a dar los 120 días de tregua, sino que estamos en un contexto político en el que tenemos que buscar una unidad y en donde la independencia entre los poderes tiene que ser convertida en una fortaleza para generar la gobernabilidad. El Congreso de la República tiene un reto enorme para convertirse verdaderamente en un gestor y en un promotor de la gobernabilidad democrática, porque sabemos perfectamente, y al ver la conformación del gabinete vemos qué grupos tomaron ya controles de sectores. El sector económico ustedes lo pueden revisar con el perfil de los ministros. Eso es preocupante, porque vamos a ver una vez más que son unos pocos los que van a manejar el tema económico del país, y eso no es sano para Guatemala, y menos en este momento. El pacto fiscal que mencionaba Sandra, sí, el pacto fiscal, pero acompañado de una política real de desarrollo económico para el país. No puede ser un pacto fiscal con medidas calculadas para que el que no paga siga sin pagar. Señores, ¿qué ocurre, por ejemplo, para ustedes en el marco de la justicia transicional? En este momento en que el Ministerio Público ha tomado acciones por 2 casos específicos en contra de 19 antiguos altos cargos del Ejército. El jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de un artículo de la Ley de Reconciliación, justamente el artículo que dice que tanto el genocidio como las torturas, como la desaparición forzada no pueden ser objeto de una amnistía. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que es admisible que un jefe de Estado Mayor de la Defensa tome una medida de este tipo? Sandra. Me parece que no le corresponde como jefe del Estado Mayor del Ejército, pero definitivamente serán las acciones que ellos quieren tener. Ellos quieren mantener impunidad, y creo que esta apertura a la justicia es necesaria y fundamental para este país. Yo sí creo que necesitamos tener la verdad, tenemos que tener la justicia, y esto tiene que seguir su rumbo. En principio de febrero se abrirá el juicio que tiene relación con estas capturas también, porque habla de las esposas sobrevivientes que fueron esclavizadas sexualmente y en trabajo doméstico y sexual, que muchas de ellas son esposas de personas que están en esa fosa. Entonces eso es necesario abrirlo, tenemos que conocer, y la historia tiene que recoger esas atrocidades para que nunca más se vuelvan a repetir. Manuel, ¿cómo lo ve? Bueno, como ex negociador de la paz yo tengo mucho que decir de eso. La verdad es de que cuando discutimos y cuando estuvimos en el debate y en la construcción de los acuerdos de paz, encontrábamos una realidad que es innegable. El contexto del enfrentamiento armado interno fue un contexto en donde pues hoy podemos saber quién era el militar que estaba de alta en cualquier departamento del país, cuánto ganaba y cuándo iba a sus días de descanso.
pero no podemos saber qué dirigente guerrillero encabezaba una de las unidades o uno de los frentes por la clandestinidad y los 7 seudónimos que usó a lo largo de su vida clandestina. Todo eso nos llevó a buscar una manera de ir construyendo esa verdad a partir de toda esa gran dificultad que eso representa. Pero creo que al final de cuentas lo que debemos de buscar, si es que vamos a buscar la justicia, es fiscales objetivos, jueces justos y objetivos y peritos que no tengan vinculación con ninguna de las partes que estuvieron en conflicto. ¿Telma Aldana no es objetiva? Yo pienso que Telma sí, yo pienso que Telma está haciendo un buen trabajo y creo que ha ganado credibilidad, pero creo que falta que quienes están haciendo la labor de investigación, quienes están juzgando y quienes están emitiendo peritajes. Es decir, usted compra el argumento, pero ¿cómo usted compra el argumento de la Fundación contra el Claro. Terrorismo de que los peritos, que son científicos en muchos casos, están en realidad Falseando las actuando pruebas. en base a, a sus antecedentes. Yo no digo que estén falseando pruebas, yo digo que deben de ser, yo solo hablé de que sean objetivos. Pero ¿cómo medir Yo solo la hablé de que objetividad? no tuviesen vinculación con los actores del conflicto. Yo solo hablaría de que tenemos un INASIF al que tenemos que potenciar, fortalecer, Claro. equipar, que es como el ente institucional que debe ser el que juegue el rol de fondo en este tipo de cosas. Sandra estaba diciendo algo sobre eso. Solo cómo se mide la objetividad. Es decir, y muchos de los que están en el Ministerio Público son jóvenes, haciendo un trabajo muy bueno, investigando lo que tienen que Yo nada investigar. más hablo Y lo de del INASIF objetividad. estoy totalmente de Yo acuerdo, nada más hablo tenemos de que fortalecer. objetividad y Exactamente. lo único que yo digo es que no podemos entrar a una situación en donde haya sesgos, en donde haya parcialidades. Pero digamos, identificar un hueso de un niño en una fosa, en una base militar, ¿ese es un sesgo, Manuel? No, mira, yo estoy hablando de la objetividad, pero te voy a responder algo. En ese lugar donde encontraron osamentas, donde encontraron, hubo cementerios de una comunidad que habitó en ese lugar. Y hay certificaciones de la alcaldía de Cobán que dicen que en ese lugar, antes de que se adquiriera esa finca, hubo un caserío y en ese caserío tenían un cementerio. Eso es cierto, pero, Si pero, eso es esos huesos, cierto, pero de esos huesos también puede identificarse Sí. científicamente la fecha Por eso- en que llegó a ese lugar o la edad de Por la eso yo persona a hablo- la que pertenecía. Yo hablo de la objetividad. Y esa objetividad sustentada en todos los mecanismos científicos y técnicos que hoy hay al alcance, para identificar ADN, para identificar lo que sea. Y mi pregunta original respecto a si el jefe de Estado Mayor de la Defensa Sí. está o no validado para realizar una acción como la que realizó. Mire, yo diría primero que no lo está porque el Estado tiene un abogado del Estado, que es el Procurador General de la Nación. Y luego diría otra cosa que es patética. ¿Cuántos años después? ¿Por qué se deja todo para el final? ¿Y por qué llegamos a este momento en el que nos vemos en una situación en la que vemos que un jefe de Estado Mayor dice una cosa y el presidente viene y dice no le di autorización para hacer eso? Pasemos a un tema más, señores. Corrupción. ¿De qué manera piensa afrontar Convergencia la lucha contra la corrupción en el Congreso de la República? Fiscalización, intermediación y esas son Fiscalización incluso adentro del Congreso, en donde hay una gran cantidad de plazas de trabajadores Es necesario. que han sido botín electoral una de las prácticamente. primeras cosas que se tiene que retomar y discutir es la reforma a la ley orgánica del Congreso de la República y es un esfuerzo para eso, está la propuesta y vamos a retomarlo. ¿Por qué el Congreso nos cuesta hoy casi 800 millones de quetzales cuando nos costaba cerca de 390 hace El 4 o secreto 6 mejor años? guardado del Congreso es su nómina. Y eso no puede ser. Y esto pasa por la lectura correcta de los nuevos tiempos políticos. Estamos ante nuevas realidades y nuevos tiempos políticos. Esos nuevos tiempos políticos los tenemos que saber leer e interpretar primero quienes integramos el nuevo Congreso y todo su personal de asesores, de personal administrativo, de conserjes, de choferes, de todo, entender. Y es cierto, hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo que se negoció hace ya varios años y hoy tenemos secretarias ganando 70,000 quetzales y conserjes ganando 40,000. Eso no encuentra lógica, porque como el 10% de incremento anual les va dando ese derecho, pues al rato, en unos 3, 4 años, van a tener sueldo de magistrado. Más que el presidente de la República. ¿Cómo poner en orden constitucionalidad. a los sindicatos para que no excedan en sus demandas y pongan en peligro la viabilidad de las instituciones?
Yo creo que aquí hay que discutirlo con los compañeros, con las compañeras, y hay que ordenar. Lo que yo estoy encontrando en el Congreso de la República es un desorden. Empecemos por quienes asignan las oficinas, o sea, hay un desorden y un desorden Hay una batalla por las oficinas, un desorden Hasta tienen que pagar por conseguir una oficina. provocado por el hecho de que todo se convierte en posibilidad de negociación, ¿verdad? Y control. Es decir, yo ahorita no tengo un conocimiento completo o total, digamos, de cómo se maneja el nivel del... Hay que entenderlo. Y todavía no estamos en funciones para poder entender. El nuevo Congreso tiene una gran oportunidad de marcar un antes y un después de ese organismo tan importante del Estado, y ese reto pasa en gran medida por nosotros, y creo que hay una voluntad en una buena parte de los diputados con los que hemos podido hablar de que esos cambios se realicen. Última pregunta que espera respuesta rápida. ¿En qué comisión querría estar Sandra Morán? Mujeres, ambiente, gobernación y menor y la familia. 4, que no son poquitas. Manuel. Legislación y puntos constitucionales. Como abogado. Educación, relaciones internacionales y defensa. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45 y suerte en su legislatura. Gracias. Vamos con Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales sobre esta conversación. Muchas gracias, Juan Luis. Es cierto, estamos hablando acerca de cuáles serán los retos para la próxima legislatura, así que lo invitamos a interactuar en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con los comentarios. Tenemos el de Azuceli Rodas. Esperamos mejores resultados para esta octava legislatura. Estaremos alerta de las actuaciones y las de los diputados. También tenemos la opinión de Adelina de Clos. Leyes para lograr mejorar la impunidad, respaldo al Ministerio Público y que trabajen. También Javier Castillo Páez, que nos dice, retos siempre han habido, lo malo es que no se ejecutan. Estas son las opiniones, lo invitamos a seguir opinando en nuestras redes sociales. Mientras tanto nos vamos a deportes y lo invitamos a sintonizarnos a las 10 p.m, ya que nuestro equipo de expertos hará un análisis acerca de lo más importante de la jornada.